Buenas tardes a todos y a todas. Muy contento. Seguramente los minutos de los que dispondremos van a ser tanto útiles de aquí para allá como de allá hacia acá con quien expone. No, y es un tema evidentemente apasionante que por una parte pues se ha colocado en el banquillo y cuestionado pues desde distintos márgenes, o sea, aún ahora, a pesar de los frutos que ha generado, que no son tan significativos como deseáramos, pero que ya se mira, ¿no? Por dónde es un tránsito seguro, cierto, eficaz en la edificación de culturas de paz. Y en este sentido, bueno, pues simplemente señalar que así como la justicia es la antesala del derecho, que no necesariamente, también la restauración es la antesala de la paz y de la armonía. La intención mía el día de hoy está más orientada a referirme a las necesidades de los protagonistas, de quienes participan, de quienes intervienen en procesos, prácticas o dinámicas restaurativas. Y en ese sentido, pues hay un cierto bloqueo internacional porque se parte de la premisa de que emerge la justicia restaurativa en la materia penal. Y si bien es cierto que cobra fuerza, que se disemina por el mundo en materia penal, derivado de distintas corrientes de pensamiento, desde la criminológica, la victimológica, la teológica y también la de Naciones Unidas, cierto es que todos comparten esto de que la justicia restaurativa ancla en culturas ancestrales sus orígenes. Y bajo esa premisa, bueno, un primer paso a dar es no confundir mecanismos alternativos de solución de controversias con justicia restaurativa. En México, por lo menos, hay una ley que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes en conflicto con la ley penal, en cuyo artículo 3, fracción octava, se distingue entre justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de controversias. Además de eso, en esta misma ley, y es muy importante porque algo es el discurso que dimana de nosotros y el hecho de que ya la norma o que el derecho acoja, pues nos da cierta solidez. Y también entonces podemos distinguir claramente entre qué es justicia restaurativa y cuáles son los procesos, prácticas o bien dinámicas restaurativas. Y en ese sentido es importante porque desde que el año 2000 Kofi Annan sostenía que nacía una nueva corriente del derecho penal y la criminología, y se refería precisamente por encima de la justicia retributiva y la justicia resocializadora a la justicia restaurativa, estamos hablando del calado de un modelo de solución de conflictos de vida cotidiana o de aquellos más complejos que se pueden producir derivado de la actualización de un delito o bien conflictos armados, incluso conflictos entre naciones. Entonces, lo interesante del año 2000 es este anuncio de que hay una diferencia entre justicia restaurativa en el ámbito sustantivo y justicia restaurativa en el ámbito procesal de prácticas o de dinámicas. Esto es importante para nosotros porque solo en esa medida vamos a poder ponderar la potencia de este movimiento. Desde México también se ha clarificado esto de que, bueno, en el ámbito penal es potente la justicia restaurativa. Traemos, claro, una enorme deuda con nuestro pueblo porque por un lado teorizamos maravillosamente, pero a la hora de la práctica con frecuencia fallamos. Entonces aquí lo importante es cómo generar congruencia entre el deber ser, se encuentre o no en una norma, y la realidad. Y es ahí donde me parece pertinente el día de hoy y sobre todo por hacia dónde apunta esta diplomatura, conversar sobre cómo cruza transversal y horizontalmente la justicia restaurativa los conflictos en general y en particular aquellos que nos simbran
porque tienen que ver con la cotidianeidad y una cotidianeidad en América Latina en la cual el acoso y la violencia se han convertido en el día a día de la convivencia, que conspira evidentemente con este sueño antes comentado sobre esta necesidad que tenemos de coexistir armónica y pacíficamente. Y es ahí donde nosotros consideramos más que pertinente la justicia restaurativa y sus distintas logísticas operativas en la familia. Fenómeno similar, sin duda alguna, en la escuela, en la comunidad, en todos los contextos donde hay grupos humanos, incluidos evidentemente estos que se generan y que producen tanto dolor a las naciones como son conflictos armados dentro de un país, véase caso Colombia, por citar uno, o véanse los conflictos entre naciones, ahora mismo lo que sucede entre Israel y Palestina. Cuando, por ejemplo, existe un modelo de justicia restaurativa maravilloso que se llama Sulha. Sulha es un modelo árabe de solución restaurativa de conflictos, que también hunde raíces en la evolución de las comunidades nómadas, seminómadas, que se establecieron en ciertos tiempos, en ciertos momentos, en esa región de África y de Asia. Miren qué interesante, por una parte construyendo fórmulas pacíficas de solución de controversias, ¿no? Y por otra parte encontrándonos nosotros con esa inclinación mórbida, que no esencial en lo positivo de nuestra especie, de tener esta inclinación a hacer daño, una inclinación a hacer daño que tiene sobre todo su sustrato en la cultura, en las culturas del orbe, que contradice nuestra esencia, una esencia que está ahí en estado letárgico y que espera que alguien, ustedes, yo o cualquier otra persona, abra ese cofre, abra ese tesoro y de ahí emerja todo esto que tiene que ver con las necesidades a cubrir cuando sucede un acontecimiento que puede ser aparentemente irrelevante al seno de una familia, pero que puede culminar con su desintegración, que puede ser aparentemente irrelevante en una escuela, pero que puede culminar con un suicidio, que puede ser aparentemente irrelevante en la comunidad y puede terminar lamentablemente como un feminicidio. Es decir, estamos hablando del conflicto, cómo el conflicto escala a la violencia, cómo la violencia se convierte en acoso y cómo el acoso se convierte en un mal que daña trágicamente la vida de sociedades, la vida de las comunidades. Y en ese contexto es muy importante hablar de justicia restaurativa, hablar precisamente de respetar, de cuidar, de intervenir proactivamente, preventiva y cuando el hecho ya aconteció, para de alguna manera generar en los intervinientes, en quienes se encuentran en conflicto, su desactivación oportuna o el hecho de dar respuesta a un suceso que nadie hubiera querido que aconteciera, pero que ya está ahí, presente. Entonces, si ustedes me preguntan de manera muy sucinta, porque pues esto es como para hablar horas y horas, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cuáles son las necesidades? Yo les diría, tenemos que hablar de las necesidades de quien solemos denominar facilitador o facilitadora, que yo prefiero el término articulador o articuladora, porque facilitar es demasiado básico, demasiado elemental, y articular tiene otro nivel, por lo menos de cierto calado que ayuda a que la persona que se forja pueda responder a las necesidades de los protagonistas de las situaciones que se presentan en cualquier contexto. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros debemos reflexionar sobre qué necesidades tiene una persona que ha tomado la decisión de convertirse en actor en procesos restaurativos, en prácticas o en dinámicas restaurativas. Y entonces, cuando hablamos de necesidades, necesariamente el 2021, en este siglo, sí es necesario hablar de la necesidad de que disponga de conocimientos,
de la necesidad de que disponga de destrezas y competencias, pero sobre todo de la necesidad de que disponga de habilidades. Y miren ustedes, este tema de las habilidades ahora mismo se encuentra en la mesa de UNESCO precisamente porque se está tratando qué hacer con la educación del porvenir, la educación 2021-2050, más allá de los objetivos para el desarrollo sostenible, que en realidad, si nos miramos el 2021 ante estos, no vamos transitando como hubiéramos deseado y se nos empieza prácticamente a deshacer entre las manos estos objetivos. En ese sentido, es necesario mirar más allá y sobre todo mirar en lo esencial. Y lo esencial para cambiar la realidad, lo esencial para edificar cultura de paz es la educación. Y la educación inicia como una necesidad en quien quiere operar en procesos, en dinámicas o en prácticas restaurativas. Y es ahí donde cobra también sentido estos planteamientos que se han hecho desde la Organización Mundial de la Salud, desde las organizaciones de Naciones Unidas para la Protección de la Infancia y, claro, para la educación, la ciencia y la cultura. Entonces, en este sentido, si nosotros hacemos una reflexión sucinta, ¿qué necesidades tendríamos ustedes y yo para que satisfechas esas necesidades podamos aparecer en escena en un espacio que puede ser la familia misma, la escuela, el barrio, un centro de trabajo, una comunidad originaria, una región minera, el espacio que ustedes imaginen? Necesitamos disponer de habilidades. El modelo de mediación asociativa que se creó en México y que es el único modelo que embona con procesos restaurativos, por la complejidad del proceso restaurativo y por aquello a lo que apunta el proceso restaurativo y por la amplitud de espacio que da el proceso restaurativo, que de alguna manera la mediación convencional o tradicional es una especie como de elemento que impide con la libertad que se desearía que se interactúe en un proceso para que se satisfagan las necesidades, ahora sí, de los intervinientes, directos o indirectos. Nada más déjenme comentar y decir muy rápido, si una persona quiere operar en procesos restaurativos, obvio, lo idóneo sería que hubiéramos nosotros cumplido con las aspiraciones construidas por UNESCO desde el primer informe en 1973 por Edgar Fauré, que se denominó el informe Aprender a Ser, Ser Humano. El segundo informe que se generó por Edgar Morin, perdóneme, el segundo informe fue Edgar Morin quien participó, pero estuvo Jacques Delors quien genera la obra. La enseñanza es un tesoro, pero que coloca estas 4 pilares de aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Y en este último espacio es donde nosotros debiéramos construir en las escuelas las condiciones propicias para que se pudiese convivir, no bajo el acoso cotidiano, porque las cifras ahora mismo en el mundo de acoso en la escuela son apocalípticas en la realidad. Pero bueno, el 2015 se viene otro tercer potencial informe de UNESCO, un informe en el que Irina Bokova, que en ese momento era la presidenta de UNESCO, se organizan y generan un cuerpo muy importante, ¿no?, donde expertos comienzan a trabajar sobre habilidades, las habilidades del 2150. Esas habilidades no están divorciadas de las que les he mencionado con anterioridad, pero sí es muy importante que si vamos a hablar de satisfacción de necesidades para quien se forja, se tiene por lo menos que forjar, y se lo digo de la manera más elemental o básica, en las 10 habilidades que desde 1993 la Organización Mundial de la Salud colocó sobre la mesa: la habilidad de autocontrol, la habilidad de asertividad, la habilidad de empatía, la habilidad de relaciones interpersonales, la habilidad de toma de decisiones, la habilidad de manejo y solución de conflictos, la habilidad de pensamiento creativo, la habilidad de reflexionamiento crítico, la habilidad de manejo de nuestro estrés y de nuestras tensiones,
y la habilidad sobre todo del manejo de las emociones. Si nosotros cubrimos esos elementos básicos, tenemos ya una condición que nos permite aproximarnos a establecer contactos para personas que buscan tener encuentros restaurativos. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estos elementos y nos colocas este nivel de complejidad? Bueno, ese es el nivel ideal para ingresar a procesos restaurativos o a prácticas restaurativas complejas. Pero si estamos hablando de procesos sencillos, de prácticas sencillas, tenemos que irnos aproximando a estas habilidades. Por eso es que cuando yo les mencionaba a ustedes, cuando se habla de educación para la vida, la educación para la vida inicia desde casa, continúa en preescolar, de ahí en adelante primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. Esas habilidades para la vida no las tenemos en este momento en ninguna nación de América Latina. Hay materias con el nombre, pero que están divorciadas de lo que está sucediendo en el día a día. Entonces, estamos hablando de que si las habilidades se llevaran a la práctica en los espacios de socialización, entonces sería muy sencillo para cualquiera de nosotros operar con base en estas mismas que las hubiéramos adquirido en el proceso formativo. Ahora, en ese divorcio que existe, debemos ahondar en esas habilidades los adultos, pero también los jóvenes, pero también los niños y las niñas. Es decir, debemos buscar mecanismos a través de los cuales ellos aprendan a comunicarse, ellos aprendan a escucharse, ellas aprendan a dialogar de manera distinta a como lo hacen, porque como lo hacemos estamos reprobados. Simplemente el acoso, acto reiterado para provocar dolor, daño a otra persona. Las cifras en América Latina son de cada 2 niños o niñas, uno o una sufre acoso escolar. Y el acoso escolar significa aislamiento. El acoso escolar significa exclusión. El acoso escolar significa manipulación, significa coerción, significa una serie de ingredientes que arruinan la vida de seres humanos desde que tienen su primer contacto en la escuela. Y no hemos construido algo que proteja, que reduzca drásticamente el riesgo de esos niños, de esas niñas a edad tan vulnerable como pueden ser los 2 o 3 años de edad, cuando ya aparece ese niño o niña con múltiples historias de vida y donde el acoso se puede convertir en algo cotidiano. ¿Qué decir de primaria, secundaria, la educación media superior? Entonces, cuando estamos hablando de prácticas restaurativas, cuando estamos hablando nosotros de dinámicas restaurativas, estamos y debemos pensar en la dimensión de lo que está sucediendo en el ámbito de lo público, sean escuelas de gobierno o sean escuelas de particulares, sean escuelas de ricos o escuelas de pobres. El tema es que el acoso es verdaderamente una pandemia que no solo aparece hace 1 año o 5 años. El acoso nos acompaña, las acompañó y los acompañó a ustedes durante su infancia. Lo que sucede es que el ciberacoso ahora y otras expresiones novedosas también de acoso han convertido los espacios de socialización en espacios de alto riesgo. El niño, la niña, el adolescente, la adolescente no quiere ir a la escuela. Fenómeno también pasa, y esto es muy preocupante para todos, y por eso la importancia de la justicia restaurativa pasa en las familias, al interior de la familia, que debiera ser la familia refugio en un mundo desesperado. ¿Cuántas personas piensan más de una ocasión en regresar a casa frente a la incertidumbre, por el temor a la violencia o incluso a ese acoso que, como el agua, la gota que cae y cae sobre la roca, termina deshaciendo esa roca y todo ese daño que provoca u ocasiona? Bueno, con eso así muy rápido les digo, la necesidad de forjar en la familia, en la escuela, en la comunidad,
en cualquier contexto, personas que tengan el manejo adecuado para desactivar conflictos. Y los conflictos son de aquellos que forman parte de nuestra historia. Los conflictos de ustedes, mis conflictos, no surgen por espontaneidad. Van apareciendo sin que nos percatemos, ¿no? Y los conflictos internos nos corroen sin darnos cuenta hasta que hay algo que se mira en el mundo que nos circunda, que golpea a otros y que nos lastima a nosotros. Entonces, las habilidades para la vida, a las que no voy a poder hacer mención ahora, son indispensables si queremos construir cultura de paz y si queremos ser actores de procesos, de prácticas, de dinámicas restaurativas. Y entonces ahora aparecemos en escena y cuáles son las necesidades que tiene, por ejemplo, la persona que ha sido víctima de un suceso criminal o no. O sea, la víctima en casa, en el hogar, que aparentemente no ha sido víctima de violencia intrafamiliar o algún otro ilícito. La violencia en la escuela que se manifiesta como consecuencia de un conflicto y que para los docentes, para las docentes, esto implica algún tipo de medida disciplinaria o alguna otra alternativa por la etapa etaria, por la edad que se tiene o por otros muchos factores. Aquí lo importante es que las mismas necesidades que tiene la víctima de un delito, las mismas necesidades que tiene una nación, en este momento naciones en guerra, en conflicto abierto, las mismas necesidades que tienen grupos armados que firman acuerdos de terminación de los mismos y que siguen estando ahí presentes las necesidades, son las necesidades de un niño o de una niña, de una mujer o de un hombre, en cualquier espacio en el que nos desenvolvemos. Y es por eso que todo cobra fuerza la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque tiene tres objetivos que valen en cualquier contexto. Los tres objetivos son, primero, gestionar, atender las necesidades y las responsabilidades individuales o colectivas de las personas que se encuentran en esa dinámica en la que se les ha provocado u ocasionado un dolor, aunque para otra persona no lo signifique, pero lo que importa es que cada ser humano es distinto y experimenta heridas emocionales, espirituales, cognitivas o sociales de manera distinta, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que ese niño de 7 años que está en primero de primaria, esa niña de 13 años que está en segundo de secundaria, está experimentando dolor de distintos niveles, desde aquel que la lleva a no querer acudir a la escuela, aquel que la lleva a experimentarse como alguien que no merece algo y en consecuencia en el desempeño escolar, la deserción escolar y otras manifestaciones se puede expresar cuando nosotros como docentes debemos aparecer en escena, ¿no? Porque si alguien tiene un buen rol, un rol muy potente de ser un operador de prácticas y dinámicas restaurativas, somos nosotros, los mismos docentes, a través de distintas estrategias susceptibles de implementarse, ¿no? Como las juntas restaurativas, los círculos restaurativos, etcétera, que pueden convertirse no solo en sucesos extraordinarios, sino en parte de la cotidianeidad en el proceso formativo en el aula, donde, por ejemplo, el círculo es la manera de convivir, no es la manera de resolver un conflicto, es la manera de convivir y en el contexto de la convivencia se produce un conflicto y entonces ese círculo de convivencia se convierte en un círculo restaurativo y en ese sentido horizontalizado, democrático, con el respeto a los derechos fundamentales de cada niño o niña, con una clara comprensión y concepción de la dignidad, vaya que sí se hace diferencia. Entonces vamos a ir y vamos a partir de la premisa de las necesidades, vamos a desentendernos de la víctima del delito, vamos a desentendernos de aquellos sucesos que estremecen a naciones completas, ¿no? A regiones del mundo completas y vamos a mirar qué necesidades. Fíjense ustedes nada más qué tan elemental. Si ustedes analizan la justicia transicional,
La justicia transicional cobra vida como tal después de la Segunda Guerra Mundial. Y la justicia transicional ha coadyuvado o ha contribuido a la pacificación, al encuentro de la verdad, a la búsqueda de soluciones que permitan dar vuelta a una página llena de drama, llena de tragedia, llena de dolor. Entonces, este paso de justicia transicional que en México se pretendió implementar inocentemente porque no teníamos las condiciones para operar una justicia transicional, pero sí las hemos mirado nosotros en el mundo, las hemos mirado en Bosnia, las hemos mirado en Ruanda, las hemos mirado en Sudáfrica, las hemos mirado en tantos países, el esfuerzo, el intento de Colombia, que está ahí presente y lamentablemente se deshace entre las manos porque no opera, a pesar de que hay ministerios, hay organizaciones de la sociedad civil, hay tanta gente ya convertida en actores de procesos, de dinámicas, de prácticas restaurativas. No se crea una política nacional de restauración en un proceso de transición donde el propio presidente del país conspira contra el acuerdo de paz que se generó el año 2016. O sea, los seres humanos metemos la mano, metemos el pie, nos metemos del cuerpo entero y arruinamos procesos que hacen diferencia para un tránsito de una cultura de la violencia a una cultura de la paz. Y bien, por ejemplo, ya vamos a mirar cuáles son los 4 objetivos básicos de la justicia restaurativa, perdónenme, de la justicia transicional. Bueno, la justicia transicional a partir de los años 90 se ha visto acompañada por la justicia restaurativa. Es decir, poco a poco se fue encontrando que en el proceso de transición de violencia a coexistencia pacífica era necesario incorporar la justicia restaurativa para que se pudiera dar ese tránsito frente a tanta violencia. Ruanda, por ejemplo, más de 1 millón de tutsis eliminados en 3 meses, más de 250,000 mujeres violadas. ¿Qué podía hacer la justicia convencional, internacional o nacional? Nada. Tuvieron que acudir a un modelo de justicia restaurativa denominado Gacaca, que es un modelo histórico tradicional que se remonta a miles de años atrás y fue el modelo que logró generar un proceso hasta donde ha sido viable al día de hoy de reconciliación nacional. Pero, ¿qué se trabaja en la justicia transicional? La justicia. Y la justicia es una necesidad. Es una necesidad de toda persona que está atrapada en un conflicto. O sea, quiero justicia. Si no me va a hacer justicia alguien ajeno, quiero que en un proceso restaurativo se produzca y se genere algo que me haga sentir o experimentar que la justicia se manifiesta. La justicia puede ser una abstracción. Para muchos es el epicentro de todas las virtudes. Para otros es el derecho. Pero en realidad la justicia ha ido cobrando credenciales de certidumbre desde el momento en que se transitó de valores absolutos a derechos naturales, a derechos humanos y a garantías de derechos fundamentales consagradas en las constituciones democráticas del orbe. Entonces no estamos tan alejados de poder tener una concepción objetiva de justicia si nosotros nos anclamos en los derechos humanos, mismos que se anclan a su vez en la concepción de nuestra especie, de las civilizaciones que nos antecedieron, ¿no? Y que crearon una concepción muy consistente y coherente, casi sinérgica, entre civilizaciones de continentes distintos o de regiones distintas dentro de un continente. Entonces, fíjense nada más, necesidad de justicia. La necesidad, otra, necesidad de verdad. Claro que la víctima quiere saber la verdad. Sea un niño de 3er año de primaria, sea la mujer en la familia o el niño en la familia, sea el vecino en el barrio, sea quien fuere, queremos saber la verdad. Y sabemos que el derecho formal, el derecho adversarial, no nos va a conducir hacia la verdad, porque recuerden que en el derecho existe algo que se llama verdad formal,
es la verdad que construimos en base a la norma. Y hay un divorcio con frecuencia entre la verdad formal y la verdad real. Y la verdad real es aquello que refleja exactamente lo que existe, independientemente de la concepción que tengamos nosotros sobre verdad. Y buscamos la verdad en un proceso, en una dinámica restaurativa. Ese niño, esa niña, ese anciano, esa anciana, ese funcionario, quien fuere, busca la verdad. Fíjense, los dos pilares de la justicia transicional son necesidades en el proceso restaurativo. Otra más, la reparación. Claro, hay necesidad de justicia, de verdad y de reparación. Claro que la reparación no necesariamente va a ser como la concebimos, la reparación del daño pecuniaria, material, que ese es el gran desacierto en América Latina con la aplicación de la conciliación, la mediación y los procesos restaurativos en materia penal, que se convierten en moneda de cambio, y entonces esto daña modelos que son valiosísimos para edificar cultura de paz, pero que los seres humanos lamentablemente los deshacemos y terminamos y se termina pensando en que estos modelos no son una vía para transitar hacia un cambio en la cultura. Claro que no son vías porque quien instrumenta estos falla, y por eso ustedes y yo debemos ser proactivos, debemos ser muy cuidadosos, debemos ser comprometidos y comprometidas para que lo que vamos a hacer lo hagamos muy bien, ¿no? Y entonces también hay otro elemento, son los 4, ya les mencioné 3, ¿no? Justicia, verdad, reparación y compromiso de no repetición. El artículo 29 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de México establece qué se entiende por reparación del daño y contempla 3 fracciones. Y la segunda fracción contempla el compromiso de no repetición de la conducta. Pero el compromiso de no repetición de la conducta carece de potencia si no se establece en las dinámicas, prácticas o procesos restaurativos qué me comprometo a hacer, en qué tanto tiempo lo voy a hacer. Soy una persona impulsiva, necesito autocontrolarme. En el proceso restaurativo haremos algo al respecto. Soy una persona que tiene la mirada hacia la mujer como un ser que produzco en una concepción errónea, errática. Bueno, vamos a producir una respuesta en el proceso restaurativo, en la práctica restaurativa de reeducación de género, ¿no? O sea, quiero que veamos, que entendamos que el proceso restaurativo en sí no es el fin de algo. El proceso restaurativo, la práctica restaurativa es el principio de algo que se genera en el tiempo, o sí puede pasar que sea el fin de algo. Depende de lo que está colocado sobre la mesa en esa junta, en ese círculo, en esa reunión, ¿no? En esa dinámica que se está produciendo para buscar restaurar. Bien, fuera de esto, por ejemplo, la víctima tiene necesidad de comprender, de saber por qué pasó lo que sucedió. Es decir, cuáles fueron las causas, cuál fue el origen de aquello que llevó a esa persona a comportarse como lo hizo. Es decir, me interesa saber por qué tú te atreviste o por qué tú hiciste o no hiciste algo que me dañó tanto, sobre todo en el acoso, porque el acoso, recuerde que son conductas reiteradas con el ánimo de hacer daño y en las que se ejercita poder para que éstas cristalicen. Entonces no es un suceso circunstancial, es algo que está pasando una y otra vez. Quiero saber por qué tú te comportas como lo haces. Tengo necesidad de participación y por eso es que en lugar de que intervenga el Estado a través de una institución, le da el espacio a las personas para que autogestionen la solución del conflicto. Necesidad de participación es clave porque esta necesidad de participación se va a traducir en que yo, que fui parte de ese suceso,
Ahora soy parte de un proceso y sobre todo soy actor relevante principal en el desencadenamiento de ese suceso. Y así también tengo la necesidad de confianza, de recuperar la confianza que perdí por el suceso en el que estoy o me vi involucrado o involucrada. Fíjense ustedes cómo a poco van apareciendo necesidades que solo se cubren dentro de estas experiencias restaurativas. Pero conforme se van encontrando respuesta a las necesidades, nosotros vamos comprendiendo la dimensión que para edificar paz tienen precisamente estas distintas formas o maneras de abordar el conflicto, ¿no? Donde estos elementos, como por ejemplo, tengo necesidad de que me escuches y de escucharte activamente. O sea, tengo necesidad de escucharte, pero también tengo necesidad de que me escuchen. Ustedes saben, quienes son ya expertos o expertas en mediación o en otros procesos de justicia autocompositiva, qué tan importante es que las personas expresen aquello que traen dentro, que tal vez corroe su ser en el interior y que necesitan que se exprese, que aparezca en el entorno más allá de nuestro mundo interno. Y aquí viene otro elemento, otra necesidad de respeto a mi dignidad, porque con mucha frecuencia los conflictos laceran la dignidad de la persona. Claro que el conflicto nace como una experiencia positiva. Hay conflictos positivos de origen. Si yo en lo personal estoy indeciso en una situación y no sé qué hacer y estoy confundido sobre mi mejor alternativa, puedo tomar una buena o mala decisión, pero este desacuerdo interno no nace como algo destructivo, pero los conflictos de los que nosotros hablamos nacen como algo destructivo. Entonces, ese nacimiento es el que nosotros debemos desactivar. Y en la medida en que lo hagamos, en esa medida, pues no culmina con violencia, no culmina con acoso, sino que, bueno, precisamente en el ámbito de la prevención de conflictos que se suscitan pero que no han escalado, podemos tener una labor profiláctica extraordinaria. Entonces, recuperar la confianza como una necesidad, que se respete mi dignidad, ¿no? La dignidad de la persona, que tiene que ver precisamente con este hecho de que tú tienes el deber de respetarme a mí siempre y cuando ese respeto hacia mi persona, ¿verdad?, esté dado en razón de que tú no estás, de que yo no te estoy afectando a ti o te estoy haciendo daño a ti. O sea, la dignidad que es esencial en el ser humano, la dignidad denota o connota, ¿no?, el hecho de que ningún ser humano puede avasallar o puede transitar hacia provocarme algo que me haga daño. Y la palabra daño aquí la correlacionamos con justicia en esa concepción a la que ya hacía alusión con anterioridad. Pero bueno, independientemente de esto, hay necesidad de respuestas. La necesidad de respuestas es una necesidad que no la satisface un psicólogo, no la satisface un psiquiatra, no la satisface un sacerdote, no la satisface la mejor amiga. La satisface lamentablemente en razón de que fue quien generó el suceso, quien produjo el conflicto. ¿Por qué? ¿Por la crianza en casa? ¿Por qué? ¿Por experiencias ingratas que ahora pretende repetir? Por lo que fuere. Recuerden que estamos hablando de justicia restaurativa en general y no con su connotación penal, que es la que normalmente asociamos, ¿no? Por eso todo lo que les voy comentando a ustedes lo tenemos que mirar en esa tesitura, ¿no? Y luego, obviamente, tengo necesidad de reconocimiento. La víctima como víctima no de delito, sino víctima como pasivo de un suceso que la ha lastimado. Entonces, la víctima tiene necesidad de reconocimiento. ¿Cuántas veces nosotros no reconocemos en casa el sufrimiento de alguien? ¿Cuántas ocasiones en la escuela no reconocemos el dolor que alguien experimenta? Y así sucesivamente en nuestro trabajo, etcétera. Poco empáticos, nada asertivos, indiferentes
en cuanto a compasión por nuestros semejantes. Mucho de lo que produce genera el individualismo depredador de la cultura en la que estamos inmersos. Se conspira contra nuestra bondad intrínseca, se conspira con todo aquello que asocia a que convivamos pacíficamente, porque la convivencia pacífica no produce, la convivencia pacífica no multiplica, la convivencia pacífica genera otro estado o condición del ser, que no es en la que estamos viviendo ahora, y que no vamos a calificar ni como buena ni como mala, pero sí una cultura que nos inclina a pasar por encima de otros para alcanzar nuestros objetivos. Y los objetivos no necesariamente son de aquellos en los cuales vamos a interactuar en armonía, ni con nuestros hermanos, ni con nuestros papás, ni con nuestros compañeros en la escuela. La violencia instalada como algo inherente a la naturaleza humana, lo cual repruebo y con lo cual yo solo comparto la expresión de violencia, pero no lo connatural al ser, más allá de que el libre albedrío y más allá de que la autonomía de la voluntad están muy contenidas precisamente por el entorno en que nacemos o nos creamos. Y luego también hay otras necesidades como la necesidad de seguridad. O sea, el niño, la niña, el adulto, quien sea, tiene necesidad de sentirse seguro. Y el encuentro con el victimario, con el acosador, el encuentro con la persona que generó esta situación, es un encuentro indispensable para que la persona pueda recuperar la seguridad en sí misma. Y esto, claro, por eso es que el tercero, ustedes o yo, somos articuladores, no somos facilitadores, porque traemos una gama de conocimientos que nos permiten, antes de iniciar un proceso o una práctica restaurativa, nos permiten hacer la identificación de qué está sucediendo, cuáles son las necesidades, qué es lo que ha experimentado la persona, por qué se ha comportado como lo ha hecho. En el caso de los adultos, cuando las prácticas restaurativas son entre pares, entre niños, niñas, adolescentes, se reduce la complejidad, pero no se reducen las habilidades, ¿no? Sí, o sea, las habilidades no son inherentes, las habilidades es parte del bagaje o del paquete con el que llegamos al mundo, pero son como ese cofre del que les hablaba, así como hay cualidades del ser positivas y negativas. ¿Cuál es el que se abre? La influencia del entorno es tan impactante que lo que se abre es lo nocivo de nosotros y lo otro queda cerrado a triple llave en lo más profundo de nuestro inconsciente. Fenómeno similar sucede con las habilidades. Por eso es muy importante nosotros como adultos, adultas, cómo podemos generar condiciones para que afloren esas habilidades. Y no es complejo, pero si no lo hacemos, lo que prevalece pues no son precisamente ni las cualidades positivas ni las habilidades que nos cohesionan, que nos convierten en seres o en entes prosociales, sino por el contrario, ¿no? Avivan la llama del riesgo, del peligro, de la antisocialidad. Pero bueno, independientemente de esto, existe otra necesidad muy importante de la víctima, que es la necesidad de significación. La necesidad de significación implica que yo he sufrido y por fortuna he superado esta condición, he logrado cicatrizar la herida que se me produjo, pero yo no quiero que a otras personas les suceda lo mismo que me pasa a mí, en el salón de clases, en el hogar, en el barrio, en cualquier lado. Y entonces me convierto en una persona proactiva para que a otras personas no les suceda lo que a mí me sucedió. Y eso contribuye a ese proceso de sanación, a ese proceso de restauración. Ustedes saben que actualmente existe un movimiento muy fuerte dentro de la iglesia cristiana que se llama restaurativismo, es decir, cómo regresar la feligresía a su creencia, a sus ideas de lo que existe más allá de este mundo, desde lo que fue el momento de la vida y el mensaje que Cristo proveyó. Pero el tema de la restauración es un tema muy fuerte, muy potente, y nosotros debemos buscarlo en distintos contextos, en el antropológico, en el filosófico, en el sociológico,
pero donde ha tenido más influencia, y esta influencia se ha visto reflejada en Organización de Naciones Unidas, es el enfoque teológico. Y dentro del enfoque teológico hay grupos, ¿no? Que se escindieron de los anabaptistas en 1525 y que son grupos muy potentes, muy fuertes, diseminados en el mundo, que son los menonitas, por ejemplo. Son grupos que son muy interesantes de indagar, de investigar, sobre todo por este tema que tiene que ver con, son actores de lo que debiera significar desde su óptica la restauración del ser, ¿no? Es decir, hay quienes todavía son tan radicales que hablan de la restauración del ser, que siendo católicos o católicas o judíos, ¿no?, o cristianos, se remontan al Antiguo Testamento y dicen la restauración del ser se remonta a aquel momento de vida en armonía en el paraíso terrenal. Nada más se los pongo como un ejemplo para que miren ustedes el calado de cuando hablamos de justicia restaurativa. Le podemos quitar la connotación teológica y miren de lo que estamos hablando, porque ahora me voy a referir a cuatro necesidades muy potentes, ¿no? La necesidad de cicatrización de heridas emocionales, la necesidad de cicatrización de heridas cognitivas, la necesidad de cicatrización de heridas sociales y la necesidad de cicatrización de heridas espirituales. Para que nosotros hablemos de esta necesidad tan potente que es la que logramos en un proceso, en una dinámica, en una práctica restaurativa, que la persona sienta que superó esa condición. Es como esa herida que tenemos abierta, si no se cura, pues ustedes saben lo que puede suceder. Si se cura, ¿qué pasa con esa herida física? Las heridas emocionales, las heridas cognitivas, las heridas espirituales son muy potentes. Son tan potentes que ya les he dicho que puede la persona no salir de esa condición y quedar atrapada en un cambio en su concepción del mundo, en un cambio en la concepción de la relación con los demás, en un cambio en la confianza, en un cambio en la sensación de seguridad, en un cambio de todas estas necesidades a las que he hecho referencia. Y todo esto es algo muy importante en la dinámica restaurativa. Por eso yo me resisto un poco a hablar de prácticas. Yo prefiero hablar de dinámicas porque tiene otro nivel, otro calado, que no es proceso, pero tampoco es práctica, porque el trabajo restaurativo es un trabajo que, como ya les decía antes, se da en las dinámicas del proceso, se da en las dinámicas de la interacción, pero también, sobre todo, dependiendo de la dimensión de las heridas experimentadas, se da en un proceso, en una temporalidad que trasciende a esos encuentros y que puede ser una temporalidad de semanas, de meses o incluso de más tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de cuando en algún momento yo estuve trabajando en la Sierra de Colombia y estuve laborando con víctimas u ofendidos, estaba desarrollando un programa que se llamaba Cómo sanar heridas emocionales originadas por los conflictos armados. Y mis alumnos y alumnas eran personas que o habían sufrido un secuestro o habían experimentado la muerte de un hijo o de la pareja o algún suceso, por ejemplo, como abuso sexual múltiple, etcétera, todo muy, muy extremo, ¿no? Y luego de repente por ahí una persona hablándoles de cicatrización de heridas, ¿no?, que no ha vivido o que no vivió o que no ha experimentado lo que ellos, pues vaya qué tarea más compleja. Y sin embargo, ahí estaba el interés de ellos. ¿Cómo logro superar esta realidad? Este dolor que me acompaña de día, de noche, en todo momento. ¿Qué hago? ¿Qué hago para poder superar esto? La palabra perdón no es la esencia de la justicia restaurativa. El perdón puede traer consigo sanación, pero es muy complejo que se pueda producir como tal y tampoco es algo que debamos querer alcanzar, porque se puede sanar sin que se genere este perdón, aunque para todas las congregaciones o iglesias el perdón es como la culminación y cierre de las heridas provocadas u ocasionadas. Ustedes saben que no voy a introducirme porque el tiempo es mortal, no me voy a introducir en las esferas que les mencioné,
pero por eso es muy importante que nosotros incorporemos a nuestros conocimientos ingredientes de inteligencia cognitiva. Ustedes creerán que se la saben de todas, pero cuando analicen ustedes la percepción, incluso cuando se den cuenta de que los 5 sentidos no son 5, sino más, entonces ustedes se van a estremecer. Y en este momento ya la ciencia avanza hacia 8 sentidos y nosotros indiferentes, y los 5 que tenemos los miramos con una naturalidad y superficialidad que no nos permite darnos cuenta de la realidad de nuestro entorno y percibimos erróneamente y nos convertimos en aves de tempestades precisamente por el desconocimiento de nuestros sentidos y de cómo percibimos. Pues ahí está la inteligencia cognitiva, la atención. ¿Qué tan buenos somos para la atención focalizada? ¿Qué tan buenos somos nosotros para concentrar en una situación todo nuestro ser para poder extraer de aquello lo que nosotros estimamos muy valioso? ¿Qué tan al día estamos con la memoria? ¿Qué tan al día estamos con estos ingredientes como, por ejemplo, pensamiento creativo, por ejemplo, razonamiento lógico, como por ejemplo, razonamiento cuantitativo? Todo esto es clave, muchachos y muchachas, es clave para que podamos trabajar en dinámicas, en experiencias restaurativas, porque estamos hablando de sanación cognitiva, estamos hablando de sanación emocional, estamos hablando de cómo se puede sanar una persona que no se autoconoce, por lo menos lineamientos muy básicos de conocimiento de muy puntuales emociones. Muy puntuales si ustedes quieren, pero las identifico y sé qué hacer. No permito que me avasallen las emociones. Mi mundo cognitivo no se convierte en una pieza por la que se pasa, por lo que pasan por encima. No es un simplemente elemento que no tiene potencialidad para la contención. Claro que sí, o sea, no podemos ser dominados por nuestras emociones y la mayoría de las personas, sobre todo la mayoría de las personas que acosan, que son violentas, están muy vinculadas a esta dependencia de la visceralidad del mundo emocional que tiene muy poco que ver precisamente con la potencia de quien tiene claridad en su mundo cognitivo. Y en la esfera de lo social tenemos un grave problema para interactuar, para comunicarnos, para relacionarnos. Con frecuencia nuestro pensamiento es rígido, con frecuencia nuestro pensamiento es externo, con frecuencia nuestro pensamiento es egocéntrico. Estos elementos de pensamiento no ayudan a las relaciones sociales y sí, en cambio, abonan al conflicto. ¿Dónde? En casa. ¿Dónde? En la escuela. ¿Dónde? En el barrio. Entonces nosotros debemos ser agentes de estas inteligencias, de inteligencias múltiples, si ustedes quieren, pero nada más circunscritas a estas 4. La inteligencia espiritual, esa capacidad que nos es inherente de vivir con la esperanza y la fe de que podemos encontrar sentido a nuestra existencia. No tiene que ver con lo teológico, tiene que ver con el ser y la búsqueda, con el ser y la pretensión de encuentro, pero sobre todo con el ser que encuentra y haya un equilibrio intrapersonal. Como ustedes pueden observar, mi intención era hablar de las necesidades del ofensor, era sobre todo, que es muy potente, ojalá haya oportunidad otro día de hablar de las necesidades de la comunidad, donde es clave que la comunidad sea protagonista para que se convierta en agente de cambio de la realidad, porque es ahí en la comunidad donde está la familia, la escuela, los vecinos, es ahí donde se fragua el conflicto, donde se desarrolla el conflicto, y también es ahí donde nos cegamos ante conflictos artificiosos, no miramos, no percibimos los verdaderos conflictos y entonces no nos cohesionamos para prevenir, para hacer que sucumba la injusticia social, que en todo caso está ahí enmascarada, pero es la que sobre todo genera, produce bastante y muy significativamente esta cuestión de conflictos en todas las expresiones. Entonces,
Otro día, por el respeto a su tiempo, porque tengo 45 minutos, yo creo que me pasé un poquito, otro día hablaremos, si hay oportunidad, de las necesidades del perpetrador en el acoso o de las necesidades de el ofensor en la violencia, que son necesidades muy potentes, porque yo en la justicia restaurativa parto de la premisa siguiente: la víctima es víctima independientemente de la conducta que se haya llevado a cabo sobre ella y el contexto en el que se encuentre. El victimario, por deleznable, horroroso, es victimario víctima. Y la comunidad, por mucho que sea caldo de cultivo de conductas reprobables, también es victimaria víctima. Entonces, esta concepción holística, esta concepción integral del conflicto, donde no hay solo víctimas, sino que no hay solo victimarios, sino que hay víctimas, victimarios y hay victimarios, víctimas, es algo de lo que es indispensable tomar conciencia para convertirnos en actores de estas distintas experiencias, procesos, prácticas o dinámicas restaurativas.